Contado por el neuropediatra, episodio 25 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. En este episodio vamos a hablar con Ignacio Alcalá, otorrino especializado en hipoacusia, así que si tu hijo tiene algún problema de audición, no te pierdas este episodio porque vamos a aclarar conceptos, vamos a aclarar pruebas, síntomas, diagnósticos, tratamientos, todo lo que necesitas saber sobre audífonos, implantes cocleares, otitis, todo lo que necesitas saber para aprender a detectar una hipoacusia, una sordera, manejarla y saber qué hacer si tu hijo necesita ayuda en este campo. ¿De acuerdo? Venga, adentro, episodio. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que esto no me gusta, pero como me veis y me escucháis desde muchos sitios, pues tengo que saludar a todos. Y el motivo de la entrevista de hoy en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que usamos este contenido para ambas plataformas para que lo podáis disfrutar en el formato que más os guste o más coraje os dé, vamos a entrevistar a Ignacio Alcalá. Ignacio es otorrino, lo que se llama comúnmente ORL, otorrino, y que formalmente es otorrinolaringólogo, es decir, otorrino laringólogo ocupa todo lo que es nariz, garganta, etcétera. Oídos, por supuesto. Y especifico esto porque hay mucha gente que todavía no acaba de tener claro algunos conceptos sobre esto y porque muchas veces voy a algún centro médico o algún centro de especialidad y veo otorrino. Digo, hombre, por lo menos que lo pongan entero, ¿no? Porque eso es como cuando vas nadie pone consulta de... o sea, sí, pone digestivo, pero nadie dice... Bueno, ejemplo que se me ocurre. Neurólogo, nadie pone el neuro. Hombre, pues vamos a poner los nombres completos, que un poquito de por favor y de respeto en las cosas también tampoco está de más. Él trabaja en el Hospital General de Villalba, en Madrid, la Fundación Jiménez Díaz, y es profe de la asignatura de otorrino en la Universidad Alfonso X el Sabio. Está aquí por varias cosas. Primero, porque es un buen profesional. Después, porque divulga muy bien. Tiene un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores. Y tercero, que tampoco es poco, no por último, es lo menos importante, hay un tema muy importante que mezcla la parte de la neurología con la parte de otorrino, que son las hipoacusias, que normalmente son congénitas y neurosensoriales y afecta a la parte del nervio del oído, que al fin y al cabo es una parte del sistema nervioso, y es uno de los temas que más vamos a tratar en la entrevista de hoy. Así que, Ignacio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer lo que haces como lo haces, y como ves, yo me puedo montar el podcast solo porque me enrollo como una persiana. Así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por la invitación, enhorabuena por tu contenido, por la divulgación, porque me parece que hace un trabajo brutal. Y bueno, soy otorrinolaringólogo y de forma un poco más específica quizá me dedico más al oído. Efectivamente, soy otólogo, como se llaman los otorrinos, ¿no? Que se están un poco más como en este mundillo. Y luego... un detalle, pero bueno, me ayuda un poco a identificarme con muchos de estos pacientes y de los padres de estos pacientes, y es que tengo desde muy pequeñito una sordera completa de un oído. Entonces también ese, pues como que me hace un poco... para mí también es complicado a veces porque me identifico mucho con ellos, pero bueno, me pongo en su papel y también me ayuda quizá a trasladar un poco más el mensaje y todo eso.
Así que nada, encantado. Vamos a hablar de esto, de cómo afecta este tema auditivo y otros niveles al neurodesarrollo y a ver si podemos ayudar a todo el que lo necesite, ¿no? Perfecto. Mira, empezamos con algo que yo ya he ido adelantando. Ya sabéis todos que yo siempre tengo un guión que me prepara Chris para que todo lo tengamos controlado. Y yo he adelantado un poco de cómo, digamos, qué relación hay entre el mundo de la otorrinolaringología y la neuropediatría, pero quiero que tú nos expliques cómo se mezclan, se conectan y se solapan los problemas otorrinos y los problemas del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico, especialmente en el área pediátrica, que es mucho de lo que estabas tú hablando en este momento. Cuéntanos. Eso es justo. Mira, nosotros tenemos como otorrinolaringólogos, llevamos una parte importante de los sentidos, ¿no? Llevamos la parte de la audición, por supuesto, llevamos la parte del olfato, llevamos la parte del gusto. Primero vamos a hablar de la audición, pero todos los sentidos en general, pues al final terminan en el cerebro, ¿no? Y son cosas que vienen de fuera, que nos aportan para construirnos como personas y para desarrollarnos desde niños, ¿no? ¿Qué pasa con la audición? Pues la audición nos va a permitir, cuando la tenemos íntegra y funciona de una forma correcta, que nosotros podamos desarrollar el lenguaje, ¿vale? Y además que podamos comportarnos de una manera concreta en sociedad. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema de audición? Pues que va a haber algunas áreas de nuestro desarrollo que van a estar limitadas, sobre todo el lenguaje, pero no solo el lenguaje, porque hay trastornos auditivos que de forma específica se asocian a cosas de las que tú hablas muy, muy frecuentemente, como son trastornos por déficit de atención e hiperactividad, algunos otros trastornos del neurodesarrollo que pueden ser raros, como por ejemplo algunas alteraciones a nivel central de la audición, como la misofonía, la hiperacusia, pues todas estas cosas van a influir mucho. Y luego, un poco más alejado de toda esta parte, un tema un poco controvertido, ¿no? Está también el tema de las vegetaciones y las amígdalas, ¿no? Y hay quien dice que la hipertrofia de amígdalas y vegetaciones que puede provocar una respiración oral y que todo eso está también asociado a problemas de crecimiento, de neurodesarrollo, de desarrollo de otras partes de nuestro cuerpo como son la cabeza, la espalda. Entonces, bueno, ese tema es quizás un poco más controvertido, pero el tema de la audición es, no tenemos ninguna duda de lo importante que es para un niño y vamos a insistir todo el rato hoy en esto porque me parece súper básico, súper básico. Mira, es muy importante eso que comentabas, la respiración bucal y demás. Es verdad que hay temas un tanto controvertidos ahí. Lo que sí está claro es que esto afecta de forma relevante a los niños cuando interfiere con su sueño. Uh-huh. Ronquidos, apneas, bajada de niveles de oxígeno nocturno. Eso sí que está claro que se ha asociado con problemas de desarrollo físico y mental. Hay alteraciones 100%, sin ninguna duda. Desarrollo de la alimentación que aumenta los riesgos de obesidad, etcétera, y también afecta a los procesos de concentración y mal a lo largo del día, o sea que sí es verdad que eso es algo importante. Ni hay que operarlo a todo, ni hay que dejarlo pasar, que esto es otra de las historias que a veces va por modas y demás, pero que es importante, creo que esto lo hayas tocado. Y entrando un poco más en profundidad en esto, ¿cómo esos problemas otorrinos repercuten o afectan al desarrollo neurológico de los niños? Hemos hablado, por un ejemplo concreto, del tema del sueño. ¿Cómo afecta una posible falta de audición, ya sea por un problema neurosensorial neurológico o algo que vemos con mucha frecuencia, aunque no sea el tema central que nos ocupa, las otitis serosas que generan hipoacusia por falta de transmisión del sonido, etcétera? Esto afecta al lenguaje y a otras áreas, pero ¿por qué y cómo? Vale, pues vamos a hablar, has tocado los dos temas fundamentales, ¿no? Que sería la otitis media serosa y luego los trastornos por hipoacusia genéticas o congénitas. Vamos a explicarlo bien porque esto genera mucha confusión. Una otitis media serosa, aunque la llamamos otitis, técnicamente no es una infección, es la presencia de moco detrás del tímpano, ¿vale? ¿Qué pasa con el tímpano? Mira, te voy a acercar un dummy que tengo aquí que nos va a ayudar un montón para que lo entendamos mejor. Mira, aquí tenemos un oído, ¿verdad? Aquí se ve muy bien. Esto blanquito que tenemos en medio, ¿vale? Sería el tímpano. Y esto que va hacia aquí, pues bueno, aquí está el oído medio, la cadena de Bosecillo, la trompa de Eustaquio, y esto termina en la nariz. Los niños esa trompa de Eustaquio la tienen un poquito como más verticalizada y eso dificulta que el moco drene con normalidad hacia la nariz, ¿vale? ¿Qué pasa en esta otitis media serosa? Se acumula el moco justo aquí.
detrás del tímpano. Eso los padres no pueden verlo porque solo lo puede ver un otorrino mirándolo. El moco bloquea el movimiento de la cadena de huesecillos y eso hace que no se transmita bien el sonido hasta el oído interno. Aquí tenemos que ver dos temas distintos, ¿no? Porque esa pérdida de audición puede ser pequeña y puede cambiar a lo largo del año y entonces si ese niño tiene un adecuado desarrollo del lenguaje y va hablando bien y vemos que no tiene problemas del neurodesarrollo, ¿no? Pues bueno, podemos observar y no ser muy agresivos, digamos. Niños que vemos que tienen un problema del desarrollo, o mucho ojo, niños que tienen otros problemas del neurodesarrollo, como puede ser un TDAH o como pueden ser cualquier otro tipo de dificultad, retraso madurativo, cualquier cosa, esos niños decimos que están en riesgo auditivo. Y en estos niños es especialmente solucionar ese problema. Y esos son los típicos drenajes del oído, ¿no? Se pone ese drenaje, se quita el moco, iguala las presiones a ambos lados del tímpano y mejoramos un poquito esa audición, ¿vale? Otitis serosa, moco en el oído, ya hemos hablado de ello. Hablemos ahora del otro tipo de pérdida, ¿no? Esas pérdidas congénitas y esas pérdidas genéticas, que no son lo mismo. Congénita significa que está al nacimiento, ¿no? Y genética significa que está al nacimiento o aparece un poco después y tiene que ver con los genes que han heredado de los padres. Bien, siempre le digo a los padres, perdona, que sí, todo lo genético es congénito porque se nace con ellos, de la cara o no al principio, pero no todo lo congénito es genético, para que ellos hagan una idea del proceso. Eso es. Pues estas pérdidas pueden ser de un oído o de los dos oídos, ¿vale? Y habitualmente muchas de ellas están, como decíamos, casi desde el nacimiento, aunque algunas pueden ser muy pequeñas al nacimiento e ir progresando, y otras, sorprendentemente, pueden ser mayores al nacimiento e ir mejorando. Esas son las menos, esto es menos frecuente, ¿vale? Uh-huh. Tanto en el caso de la otitis media serosa como de este tipo de pérdidas que hemos hablado, que luego profundizaremos porque este año hemos tenido novedades espectaculares al respecto y me parece increíble lo que está pasando en positivo. ¿Qué pasa? Que si tú no oyes, no puedes desarrollar el lenguaje, ¿vale? Entonces, un niño que no oye no puede hablar. Como en todo hay distintos grados. Si no oyes nada, no puedes hablar nada. Ahí sí serás sordomudo, ¿no? Salvo que se trate. Pero hay niños que oyen un poco y entonces desarrollan algo el lenguaje, pero con algunos problemas, con algunos déficits. Y tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Esto es muy importante porque a nivel social, cultural, en el colegio y de aprendizaje, le limita en todos los aspectos, ¿vale? Hasta el punto que yo siempre que recibo en la consulta a un niño con una pérdida de audición o con un retraso en el desarrollo del lenguaje, lo mando automáticamente a un neuropediatra, ¿vale? Eso cuesta un poco, yo sé que no todos mis compañeros lo hacen, pero esto es como súper básico, ¿vale? Esto siempre tiene que estar ahí, detrás en el desarrollo del lenguaje, neuropediatra, otorrino y luego, por supuesto, rodeado de otra serie de especialistas, como pueden ser un logopeda, un audiólogo, pero bueno, eso es como súper importante. Sabiendo ya todo esto y centrándonos evidentemente en que cuanto más precoz sea la detección de este tipo de dificultades, más rápida podrá ser la intervención y las consecuencias serán menores, ¿qué signos, qué síntomas deben buscar los padres en sus hijos para darse cuenta de la forma más rápida posible que hay algún problema auditivo o de cualquier área del sector ORL? Hablemos primero, lo hemos dividido antes, yo creo que esta división nos va a ayudar a lo largo de todo lo que hablemos hoy. Hemos hablado primero de la otitis serosa, de estas por moco, y de las que aparecen un poquito antes, ¿no? Que son congénitas y o genéticas. Pues mira, las serosas por moco suele ser muy habitual, que los padres notan que cuando el niño tiene catarro, moco en la nariz o está con tos, en esa temporada como que empieza a escuchar un poquito peor, pregunta mucho qué, hay que repetirle las cosas, le hablas y no se gira, ¿vale? Esto suele ser por temporadas, pero si pasa de ser por temporadas a una cosa más o menos permanente, mucho ojo, si ves que después del catarro eso no mejora y en el cole te empiezan a decir que le está costando un poquito hablar, que no sigue el ritmo de la clase, que hay que sentarlo delante, pues todo eso hay que prestarle mucha atención. Pero aquí la parte... Y a esta familiar que, digo por preguntar... Sí. Esto de que los niños que oyen poco hablan más fuerte, se ponen la tele más alto, ¿esto es así? ¿Es como los adultos cuando ya están mi padre, por ejemplo, que el pobre está sordo ya, una hipoacusia
de esta previa acusia, ¿no? de la tercera edad. ¿Esto en los niños es así también? Pues no siempre, no siempre. Hay padres que lo cuentan y luego hacemos una prueba y vemos que sí, y padres que lo cuentan y hacemos una prueba y vemos Es que en los adultos eso es que no. bastante frecuente, pero en los niños hay mucha variabilidad, ¿verdad? Eso es porque los niños pueden subir el volumen de la tele por montones de cosas, desde que quieran, no sé, llamar la atención hasta que por algún motivo en concreto les guste escucharlo fuerte. Es que hay ahí como mucha variedad. Entonces ese hallazgo en concreto no sería el más llamativo. Yo siempre lo que más pregunto es, ¿pero te han dicho en el cole o tiene hermanos? ¿Habla igual que el hermano con esa edad? Esa pregunta, por ejemplo, es súper clave, porque si tienen hermanos mayores y notan una diferencia importante, hay que ver esa audición. Y luego pasamos a otro tema, como que a mí me parece el más interesante, ¿no? Que lo has tocado, que son el de las pruebas, ¿no? Entonces, nosotros pruebas para niños tenemos varios tipos, ¿vale? Vamos a dividir por encima de 4 o 5 años y por debajo de 4 o 5 años. A partir de los 4 o 5 años, el niño suele colaborar muy bien en una audiometría normal. Ya sabes, esa es la que se te ponen unos cascos y entonces te dice, oigo por aquí, no oigo por aquí, oigo Los por allá. sonidos, los ruidos, sí. Eso es. Entonces, a partir de los 4 o 5, la mayoría, como todo, pero la mayoría lo hacen bastante bien. Por debajo de los 4 o 5, ¿vale? Tenemos primero lo que se llama una audiometría lúdica, en la que enseñamos al niño una serie de ruidos, como si fuera un juego, y vemos que el niño se gira hacia un lado, se gira hacia el otro, y con eso podemos tener una orientación de la audición, ¿vale? Hay verdaderos expertos, audiólogos en esto, que lo hacen fenomenal. Los padres vienen a la consulta y nos dicen, es que le han hecho una cosa con unos juguetes y unos ruidos y tal. Y si ves que la persona que lo ha hecho te da confianza, sabes que es súper aproximado a la realidad. Y luego tenemos otras pruebas, ¿vale? Tendríamos lo que se llaman los potenciales de estado estable, los potenciales de tronco, las autoemisiones. Todas estas pruebas son pruebas automáticas, ¿no? Miden de forma objetiva la audición y, bueno, son una serie de pegatinas que se ponen en la cara, unas cositas que se ponen en los oídos y nos permiten detectar automáticamente la audición real de ese niño pues son técnicas distintas que tienen detrás un software específico cada uno y son muy útiles. Problema, que el niño tiene que estar tranquilo, medio dormido si es posible, y eso muchas veces nos lo dificulta y a veces se retrasan los diagnósticos de pérdida de audición por ese tema. Y ya por último, pero más importante de todo, quiero tocar el cribado auditivo neonatal. Siempre que nace un niño, tenemos que hacer un cribado. Son unos aparatitos que se ponen con unas pegatinas y nos miden si de forma más o menos automática la audición, ¿no? Y nos dice si pasa auditivamente o no pasa auditivamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay algunos niños que tienen factores de riesgo para pérdida de audición. Que a la madre se le haya puesto un antibiótico en concreto, como puede ser la gentamicina, que haya antecedentes familiares de pérdida de audición, hiperbilirrubinemia. O sea, hay como un montón de cosas que te pueden hacer más proclive, ¿no? O que tengan más probabilidad de tener pérdida de audición al nacimiento. Y entonces, a estos niños con más riesgo, pues se les repiten más veces los cribados hasta que estamos seguros y a veces incluso se les hacen potenciales cuando son un poquito mayores, ¿no? Entonces, ese sería un poco el espectro. Ahora hay otra serie de pruebas un poquito más novedosas que se hacen en casos concretos, pero este sería el sota caballo rey de las pruebas de audición en niños, ¿no? Por tocar un poquito el otro tema que también nos preocupaba, ¿no? El de las vegetaciones. Para ver el tamaño de las vegetaciones, clásicamente se ha hecho una radiografía, ¿no? De lateral, pues para ver si había ocupación. Hoy en día tenemos cámaras de un tamaño muy, muy pequeño, que a veces con ayuda de los padres y cierta sujeción se meten a través de la nariz y se ve el tamaño de esas vegetaciones. Un tamaño grande de vegetaciones pues no siempre va a ir asociado a una recomendación de quitarlas. Como decía, pues tendremos que ver al niño en su totalidad. Si hay una apnea, pues muy seguramente sí. Si hay una respiración oral muy marcada o vemos, pues seguramente sí. Pero bueno, ya ahí hay que individualizar mucho en cada caso y consultar con el médico que te esté atendiendo. Ok. ¿Cuáles son los problemas que con más frecuencia te encuentras en la consulta y si son los mismos o diferentes en función de si el niño es un niño estándar neurotípico o tiene un trastorno del neurodesarrollo? Vale, pues, o sea, eso un poco de lo que te comentaba antes, ¿no?
el niño neurotípico, digamos, aunque tenga este moco en el oído, que sería la causa más frecuente, lo más habitual que veo en la consulta, la gran mayoría, como lo tienen puntualmente, no se le afecta mucho el tema del desarrollo del lenguaje, ¿vale? Sin embargo, niños con trastornos específicos del neurodesarrollo, ves que tienen moco y enseguida es como que ese poquito en ello le afecta mucho más. Y en eso es lo que tenemos que actuar antes. La causa, digamos, más frecuente, lo que más veo en la consulta en niños con estos problemas son moco en el oído, y luego un porcentaje también de niños con pérdidas congénitas, a día de hoy más frecuentemente genéticas que de otros tipos, porque por el tipo de país en el que vivimos, pues ha reducido una parte importante de los problemas infecciosos. Sigue habiendo citomegalovirus, pero parece que hay menos. Toxoplasma también es bastante poco o menos frecuente que hace unos años, entonces la mayoría de pérdidas... Antibióticos, como decía la gentamicina y otros aminoglucósidos, también se cuida bastante en las Se cuida bastante, hay bastante concienciación. Ojo que todavía se ponen en algunos sitios más de lo que se debería, pero es verdad que estamos como bastante orientados a eso, y sí. Como verás, yo también me puedo hacer el podcast solo. Terminamos. Hablabas antes del tema de los orígenes genéticos, y antes de empezar la entrevista estábamos hablando de un caso que te había comentado yo, de una familia en la que 2 hijos tuvieron esa sordera neurosensorial congénita y además genética. Al primero no se le estudió, aunque no está dentro de las preguntas que teníamos previstas, pero digamos, ¿cuáles son las indicaciones de estudio orgánico en niños con una hipoacusia neurosensorial? Orgánico me refiero más que a resonancia y demás, a estudios genéticos, porque aquí entramos en una confrontación ya no solo de qué pruebas, no pruebas hacer y demás, sino también del tema costes, y de esto yo no tengo información clara, ¿no? ¿Qué porcentaje de esas hipoacusias neurosensoriales realmente tienen una base genética suficientemente relevante como para hacer un estudio específico a todos los niños con esa sordera? Si depende si es neurosensorial unilateral o bilateral, o cómo se plantea esa situación. Pues mira, la mayoría de las hipoacusias genéticas suelen ser bilaterales, no necesariamente al mismo nivel, pero suelen ser bilaterales. Esto es porque un porcentaje muy importante son por la codificación de unos genes que lo que hacen es que, conforman unas proteínas de los cilios, ¿no? Esos pelillos que están en el oído interno y que nos ayudan a escuchar. Hay un montón, ahora está muy de moda el gen de la otoferlina, luego lo comentaremos, pero la mayoría están ahí, entonces la mayoría suelen ser bilaterales. La mayoría se cogen también relativamente rápido gracias a estos programas de detección neonatal. Y luego también, digamos que la otra causa así un poquito más frecuente, que suele ser o la ototóxica, ¿no? Por gentamicina. Un porcentaje importante de niños que tienen pérdida por gentamicina tienen trastornos genéticos que le hacen más susceptible a que la gentamicina sea un ototóxico para ellos, ¿vale? Entonces, yo en el ámbito laboral en el que trabajo, niño en el que confirmo una pérdida de audición neurosensorial en los primeros meses de vida, automáticamente es valorado por un genetista y se hace una batería genética que incluye digamos, las alteraciones de los genes más frecuentes y otras específico de ese tipo de patología. Eso, y otras no tan frecuentes, porque a veces encontramos algunas alteraciones que no están descritas y son alteraciones en algunos exones concretos, y entonces se asocian a o pueden estar relacionadas con y se hacen. Esa es mi realidad. En el caso del sistema del oído... Y perdón, te interrumpo. Dime, sí. No, iba a decir un fanático. No es que sea un fanático, pero me molesta mucho cuando ves a un chico que puede tener un trastorno de cualquier tipo, de cualquier origen, pero que pueda tener un origen genético, y alguien le hace un cariotipo, un X frágil, sale normal y dice, esto no es genético. Vamos a ver, señores, que estamos en 2024, que hay más allá de eso, que el cariotipo del X frágil, en fin, son cosas... No, iba a decir groseras en lo que se refiere al de llegar a medir, ¿no? Está la RAI, están los exomas, están las ondas subteloméricas, y hay muchas otras cosas que se puede investigar, y hay veces que la gente dice, no, le han hecho una prueba genética y me han dicho que está bien.
Y tú miras la historia y dices, pero un cariotipo, ¿no? No. Lo de genética, a mí me han dicho que no tiene nada. Y te quedas con cara de decir, a ver cómo le explico. Bueno, yo se lo explico a toda la familia, ¿no? Pero a ver cómo le cambias tú ese concepto a una familia que de repente le han dicho que no es nada genético. Y muchos de ellos, por eso, se han lanzado a tener otro hijo sin pararse a pensar muchas cosas. Y el segundo sigue con el mismo problema o lo presenta de unas características diferentes, ¿no? Entonces, creo que es importante y que eso, aunque a corto plazo suponga costes, es un ahorro, es una inversión a largo plazo en terapias, en tratamientos y demás. Digo porque los gestores tendrían que pensar más en el largo que en el corto y al final creo no, muchas de estas cosas son muy rentables si se hacen de la forma correcta. Ahí has tocado un tema social que me parece brutal. Ya te digo, yo en mi ámbito en concreto, ahí a lo mejor mis condiciones laborales podrían ser mejorables, pero puedo pedir todas las pruebas genéticas que quiera y tengo un equipo ahí detrás que ya te digo que lo estudian súper bien. Pero has tocado un tema fundamental que es la diferencia entre las distintas comunidades, ¿verdad? En este país, en sanidad, incluso dentro de las mismas comunidades, entre los distintos hospitales. Sí. Eso me parece tremendo, pero me parece tremendo. Y luego ha hablado también del consejo genético, ¿no? Fundamental que en el momento en el que tú tienes un niño con un diagnóstico de una hipoacusia, acuda a un genetista que te dé un consejo genético de qué puede pasar, si puedes tener otro niño y ese otro niño qué probabilidad va a tener de tener una pérdida. Te voy a decir todavía más. Te voy a decir todavía más y esto los genetistas a lo mejor se me quieren matar. Por favor, un genetista clínico. Un genetista clínico que no se dedica a ver si una alteración está en una base de datos o no, sino que una anomalía de significado incierto nos la vaya a investigar a nivel clínico, no se quede con la información de la base de datos, busque en Orphanet, busque en donde haga falta para encontrar casos similares o la asociación entre ese gen. A lo mejor no está descrito y no cumple esa mutación o esa alteración los criterios clínicos exactos de ese paciente, pero el hecho de que eso no sea 100% exacto igual no significa que no sea lo que justifique su patología. Y aún más, cuando hablamos en genética de la penetrancia, porque todavía veo muchos informes genéticos que dice el probando, si el paciente tiene esta mutación, su progenitor tal la tiene, entonces no hay posibilidad de confirmar la relación entre esa mutación y la patología. Vamos a ver, que un padre tenga una mutación igual que la del hijo y el padre esté sano y el hijo no significa que no sea la causa. Nada. Claro. Ya, pero es que yo veo eso en informes de genética de laboratorios. Entonces, la gente todavía pone eso en los informes y es un poco chocante. Por eso decía que un genetista clínico que tenga experiencia no solo en bases de datos, sino en la práctica clínica del día. En la realidad del día a día, eso es. Efectivamente. Y luego estamos en la era de la terapia génica. O sea, todo parece apuntar a que de aquí a unos años pues podremos curar muchas cosas que son alteraciones genéticas. Entonces, claro, tendremos que empezar a diagnosticarla y a pedir pruebas y a tenerlo claro para que en un futuro todo eso que se está desarrollando funcione. Al final es un tema de lo de siempre, ¿no? De money, supongo, y de preferencia. ¿Tú ves muchos niños con pérdida de audición? ¿Eso te pasa a ti en tu consulta, en tu día a día? No es frecuente. De hecho, niños con sordera neurosensorial y demás, tengo 3 o 4 en la consulta. No es habitual, igual que, aunque no tenga nada que ver con esto, que seguro que tú sí que ves mucho, tengo muy pocos pacientes con síndrome de Down. Y de la hipoacusia no te puedo decir por qué ni cómo, porque creo que deberíamos ver más. Porque es verdad que muchos tienen problemas de lenguaje, muchos tienen problemas en las relaciones sociales, muchos tienen problemas de conducta. Vemos niños muy pequeñitos que tienen, quitando el tema auditivo, es decir, niños que tienen una audición normal y que por tener un problema de desarrollo del lenguaje ya asocian dificultades sociales, conductuales y demás. Si este trastorno del lenguaje es asociado a una hipoacusia, pues eso será mucho más evidente, mucho más precoz y demás, sobre todo si es congénita. Y después, en los casos de síndrome de Down, yo tengo claro, o por lo menos sospecho cuál es el motivo, es que la atención al síndrome de Down está tan organizada, en teoría, que hay muchas asociaciones de ayuda, muchas terapias, mucho tal,
y alguien se ha olvidado en algún momento del desarrollo neurológico de esos niños. Entonces, no van al neurólogo porque asumen que tienen una dificultad X y que eso no es mejorable, que no se puede hacer tal, y si tienen problemas de conducta, pues te los aguantas y vas a terapia. Si tienes problemas de aprendizaje, pues asume en teoría que es porque tiene poca capacidad intelectual, cuando estos chicos pueden tener muchas otras dificultades. Y no sé, como te digo, si tú ves muchos chicos sin síndrome de Down, pero al otorrino sería alguien el problema por el que seguro que también deberían ir, ¿no? Y en el de la hipoacusia no sé si hay falta de información, el volumen también hay asociaciones muy específicas que lo gestionan y que no orientan bien estos aspectos, o qué. Ahí me puedes orientar tú mucho mejor. Sí, fíjate que a mí me pasa justo al revés. Yo en concreto no tengo mucha experiencia en síndrome de Down, pero sí que vemos algunos en la consulta. Pero es curioso porque nosotros vemos muchísimo niño con trastornos del neurodesarrollo, no te digo de forma solo del lenguaje, en general. Y muchos de estos nunca han ido al neuropediatra hasta que yo lo mando. Es curioso porque el circuito es pediatra, pues no pronuncia o no sé qué, o tiene un problema en el colegio. Atención temprana. Eso, pues, sí, atención los manda, pero nadie se plantea que al niño hay que estudiarlo, hay que verlo y hay que salir del neurodesarrollo. Entonces, cuando llegan a la consulta y muchos de estos encima tienen una audición normal y yo empiezo a hablarle a los padres de un neuropediatra que es el neurólogo que se encarga del desarrollo y tal, las caras son tremendas y ¿cómo es posible que nadie haya hablado a esta persona de esto, no? Eso me impacta y me preocupa un poco, porque no sé dónde está el eslabón roto, no sé dónde está. Y luego las pérdidas de audición, y esto me pasaba hace muy poquito en la consulta, me pasa cada cierto tiempo, es como que a los padres les cuesta un poco entenderlo y se intentan cegar ante esto, ¿no? Es como, no, mi hijo no tiene un problema de audición. Hace poquito veía unos padres que me decían que su niño con 6 meses, seguro que no tenía una pérdida de audición después de haber hecho 4 potenciales, los que se confirma, por tenerlo muy confirmado. Me decían que con 6 meses no tenía pérdida de audición porque decía papá, mamá, digo, aquí hay algo que como que no me cuadra, ¿no? Entonces es una pena. Voy a explicarle que el mamá, papá de esa edad no es papá y mamá, son sílabas que se repiten por pura casualidad. Sí, por repetición, como pa, la, mamá, porque son fáciles de pronunciar. Que no tiene nada que ver con la conciencia. De hecho, muchas familias dicen, mi hijo empezó a hablar muy prontito y después dejó de hacerlo. No, es que no empezó a hablar. Decía pa, mamá, como el que dice, yo qué sé, cualquier cosa por casualidad, ¿no? Entonces, bueno, pasa eso. Y luego es como una especie, la hipoacusia es una discapacidad, digamos, un poco oculta, ¿no? Como que no se habla mucho de esto, parece como que se habla menos de esto que de la pérdida de visión. O sea, es como que queremos mirar un poco hacia otro lado y a estos padres en general les cuesta mucho y eso luego tiene un impacto y una influencia en el desarrollo de los niños. En 2 casos distintos. En un caso, cuando no son capaces de afrontar la realidad de la pérdida de audición de los niños, porque es verdad que hay mucha información de se trata con audífonos, se trata con implante coclear, pero hay como una maraña ahí que le cuesta mucho entender a los padres, que es normal. Y luego están los otros padres, ¿no? En los que le dices, tu hijo tiene una pérdida de audición y se podría poner un audífono y hacer una vida completamente normal. Y hoy justo he preparado un vídeo sobre esto y es como que en el momento en el que le diagnosticas de pérdida de audición, los padres dicen, a mi hijo tiene una pérdida de audición, voy a pedir la discapacidad, voy a meterlo en un colegio especial, espera que tu hijo con un audífono en un oído va a tener la misma audición y las mismas posibilidades que cualquier otro niño. Habrá que estar encima, habrá que hacer algunas cosas, pero no limites su potencial. Y no, mi hijo tiene una pérdida de audición, tiene una discapacidad, está discapacitado, hay que... Joder, eso cuesta, es como muy difícil. Pero bueno. Y hay muchos componentes emocional, ético, moral, llámale como quiera ahí en la... Cultural, ¿no? Vivimos un poco ahí en esa cosa como que el sordo es tonto, el sordo se quedará sordo, Joder, hace 30 años que eso no es así. O sea, los audífonos son unas máquinas, por desgracia, carísimas, pero que funcionan fenomenal. El implante coclear ha revolucionado este mundo hace más de 30 años. Para un momento, porque es que te voy a preguntar por eso precisamente. Venga, vamos. Tecnológicos, tratamientos o diagnósticos que hayan mejorado el manejo de estos problemas en los niños. Y ahora que está tan de moda todo lo que es la telemedicina, herramientas digitales, inteligencia artificial, todo esto, ¿cómo se une a esos avances tecnológicos y qué opciones tenemos hoy en día, audífonos, implantes y demás, que hacen que la realidad de estos chicos y de sus familias cambien
claramente. Vale, mira, vamos a hablar del tratamiento. Primero voy a hablar de un tratamiento obsoleto, pero que es el que más hacemos: otitis media serosa, moco en el oído, drenaje, ¿vale? Simplemente dejarlo ahí, se pone el drenaje, desaparece el moco, la audición. Pregunta, ahora que hablas de esto. Sí. Que lo escucho muchas veces en las consultas. Los niños con drenajes con tubitos, estos famosos, se pueden bañar, se pueden mojar los oídos, porque a veces se pueden poner gotas si necesitan, porque tienen una otitis externa. Pueden tomar antibióticos si tienen cosas de estas mitos, realidades y demás que la gente dice pero que no tiene muy claro lo que está diciendo. Vale, es un tema un poco controvertido, pero la mayoría de los otorrinos lo tenemos bastante claro. El drenaje tiene un tamaño muy, muy pequeñito, ¿vale? Tan pequeño que es muy difícil que aunque entrara agua en el oído, pasara al oído medio, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, las recomendaciones generales son no meter la cabeza debajo del agua, pero porque, claro, muchas veces no puedes controlar cuánto mete la cabeza el niño debajo del agua y si es muy profundo y hay presión, sí que puede. La presión puede entrar, claro. En sitios donde hay mar cerca, esta recomendación es menos exhaustiva, porque el agua de mar es menos agresiva para la mucosa del oído que la de la piscina. En piscina sí que no se recomienda. Básicamente porque la piscina suele ser clorada, ¿no? Eso es. Y además puede tener otra serie de bichos y de cosas que están ahí flotando. ¿Qué suelo recomendar yo? Digo, mira, que haga una vida normal. Si lo duchas, pues dúchalo con cuidado de que no le pongan la alcachofa en el oído, pero que si salpica una gota no hay que volverse loco. Si están más tranquilos haciendo unos tapones a medida, los puede hacer, pero no pasa nada. El tema de las gotas, mira, nosotros cuando tenemos un niño que mancha por el oído y tiene cualquier tipo de otitis y ya lleva un drenaje, nosotros mandamos gotas, ¿vale? Prescribimos gotas. De hecho, si no tiene fiebre, el tratamiento es con gotas. Hay algunas gotas que no deben ponerse, que son las ototóxicas, ¿vale? Por ejemplo, la gentamicina, que ya hemos hablado de ella, no deberíamos ponerla, ¿vale? Pero en general sí que solemos tratarlos con gotas. Y ante la duda, si no está tranquilo o si tiene una preocupación, pues se le pueden poner unos tapones. Pero yo insisto a los padres, sí, no meta agua en el oído, pero no te vuelvas loco, porque hay algunos padres que pierden el norte con esto, ¿vale? Sí. Salen y automáticamente, a lo mejor estamos en octubre, que el niño no va a meter la cabeza en el agua hasta 8 meses más tarde, y automáticamente le hacen unos tapones a medida, que por cierto, a los pocos meses le van a dejar salir porque la oreja crece. Claro. Todo eso es importante. Entonces, bueno, no sé si he resuelto ahí un poco el tema de la serosa. Quería que lo escucharan de tu palabra. Vamos. Eso, ahí está. Vale, vamos a pasar ahora a los audífonos, ¿no? Que sería como la primera parte. Mira, el audífono está completamente estigmatizado por la sociedad. A nadie le gusta llevar audífonos. Todos llevamos gafas y hay quien las lleva incluso de decoración, pero el audífono no y tal. Entonces, los audífonos tienen un problema y es que son caros. Tienen otro problema que no es como la gafa. Yo la gafa me la pongo y ya no tengo que hacerme nada. El audífono hay que ajustarlo, recambiar piezas. Entonces, bueno, es un tema un poquito más complejo. Pero la tecnología... Súper caro, ¿eh? Mi suegra lo tiene desde hace un año y me parece que fueron 8.000 euritos. Le regalaron hasta un iPhone para que lo configurara y pudiera usarlo, que eso es una curiosidad ahora mismo, ¿no? Quiero decir, sí. Las últimas tecnologías permiten la conexión de los audífonos a teléfonos y demás, y creo que eso también es una facilitación, porque mi suegra en el día a día puede parecer que te ignora igualmente con audífonos sin audífonos, pero contesta el móvil sin problema, cosa que antes era un problema que te contestara. Claro, o sea, sí. Cosas tontas, pero que en el día a día, que mucha de nuestra vida es a través de dispositivos electrónicos, pues también es una ayudita. Ahora va todo con tecnología Bluetooth, con aplicaciones especiales, y eso es que va un poco en línea de lo que decía, porque el audífono que antes era analógico, ahora es digital. Y eso permite una mejor calidad del sonido, una mejor regulación de la adaptación del audífono. Entonces, el audífono es un aparato fantástico y los niños se adaptan muy bien a él. Entonces, les cambia la vida de forma radical. El sonido, una pregunta, porque esto me lo han comentado algunos chicos y algunas madres, más de implantes, no de los audífonos, pero ya aprovecho y te lo pregunto. ¿El sonido es natural o se percibe relativamente artificial ese sonido? Claro, eso es una percepción que depende de cuándo sea la pérdida y de cuándo se haya hecho y la audición del otro lado. En el implante en concreto, el sonido puede ser un poquito como más metálico y de hecho los niños que se ponen implantes tienen que hacer rehabilitación auditiva hasta entender lo que se le está diciendo. En el caso del audífono pasa menos, o sea, no es tan artificial, es más bien que hay algo de distorsión. Y eso lo nota mucho sobre todo la gente que solo lleva un audífono en uno de los oídos, porque sí que notan algo de diferencia entre uno y otro.
¿vale? Entonces, bueno, los audífonos, como te digo, esto es una cosa fantástica, tienen conectividad con montones de cosas, muchísimos colegios están preparados con micro que va directamente al audífono de los niños, entonces es una maravilla. Ahora, cuestan mucho dinero y bueno, eso es una realidad que hay que luchar porque, bueno, a día de hoy es así, no sé cuándo cambiará, supongo que cambiará dentro de no mucho con todo lo que está pasando de las tecnologías, pero bueno. Luego vamos a hablar de los implantes, ¿no? Porque los implantes siempre escuchamos el implante coclear, pero hay más implantes. Hay unos implantes que se llaman osteointegrados o implantes de conducción ósea, ¿vale? Y estos sirven para los niños con pérdida de audición de tipo transmisivo, que no tienen cadena de huesecillos o que la tenían, pero al hacer una cirugía de un colesteatoma ya no la tienen y su nervio está fantástico, pero no hay una transmisión por los huesecillos. Y son como grandes vibradores que se ponen en esta zona y transmiten el sonido directamente al hueso, ¿vale? Y el implante coclear, que es, digamos, como lo más conocido, ¿no? Llevamos 30 años, o 30 y tantos años, desde que se ponen de una forma más o menos frecuente en niños con pérdidas avanzadas de audición, ¿vale? Es un electrodo o un cable que se mete en la cóclea con una cirugía, ¿no? Y lo que hace es que lleva un procesador aquí que recoge el sonido y lo convierte en impulsos eléctricos a nivel coclear. ¿Cuándo poner un implante a un niño, un implante coclear? Bueno, las indicaciones son como muy específicas. Lo que sí está claro es que, hilándolo con lo anterior, los niños en los que diagnosticamos muy pronto de pérdida de audición, desde el nacimiento, hay que poner audífono lo antes posible. Y lo antes posible significa que si a los 3 meses sabes que tiene una pérdida, 3 meses y un día es tarde para ponerlo, ¿vale? Hay que estimular la parte de la corteza auditiva para que luego el implante funcione. Una vez que está estimulado... Perdona que te interrumpa, para que la gente lo tenga claro, es como lo del ojo vago. O sea, el ojo vago, si lo detectas pronto, hay que estimularlo, porque si un ojo no se estimula, básicamente esto mete un ojo para adentro, entonces nuestro cerebro anula esa imagen para que no veamos doble y se queda solo con uno, pues si no lo estimula, no va a acabar viendo nunca. Hay que hacerlo rapidito. Hay que estimular la audición súper pronto. Y se ha visto que cuanto más tarde se estimula la audición, peores son los resultados del implante coclear en niños con pérdidas profundas, ¿vale? Y a partir del añito y medio, cuando ya ha crecido un poco y podemos someterlo a una cirugía con anestesia general, se empiezan a poner esos implantes cocleares, ¿vale? Que, como te digo, yo creo que ha sido uno de los inventos que ha revolucionado más el mundo de la otorrinolaringología en los últimos años, ¿vale? Y te preguntaba por la telemedicina y la inteligencia artificial. ¿Esto hoy en día está siendo útil, se está usando o está todavía en proceso de desarrollo, investigación y demás? Pues mira, hay bastante. Ese es un melón que me gustaría abrir. De hecho, estoy trabajando un poco en eso. A día de hoy todavía estamos lejos de tener grandes resultados. La mayoría de casas comerciales de audífonos y de implantes cocleares están empezando como a diseñar cosas para ajustar los audífonos o los implantes a larga distancia a través de internet, de aplicaciones, pero eso está todavía en una fase un poquito temprana, ¿vale? Y en el caso de los niños que necesitan cosas como muy concretas, puede ser un poquito más difícil. Pero seguro que esto en un futuro va a cambiar, sobre todo a la hora de tener bases de datos grandes y potentes que nos ayudan a conocer más tipos de pérdida de audición, más causas, cuándo se rinde mejor, con qué tipo de aparato, todo esto. Y aunque no va relacionado con esto que has dicho, el último avance, el más importante desde luego de este año y de hace mucho tiempo, es la terapia génica, ¿no? Antes hablábamos de las pérdidas genéticas, porque algunos genes codifican proteínas para zonas del oído. Pues este año, en 2024, hay un ensayo clínico, ya hay pacientes en España en los que se le ha hecho, salió hace poco en las noticias como una relevancia importante, y es que se puede hacer terapia génica, es decir, meter un virus en el oído interno que va a cambiar la expresión de algunos genes y va a permitir que niños que no escuchaban por alteraciones en esos genes escuchen. En concreto, se está haciendo para un gen que es el gen OTOF, que es el gen de la otoferlina. Y esto es un avance tremendo porque hasta ahora nadie podía decir que se curaba de la pérdida de audición, pero si esto demuestra y se confirma que funciona a largo plazo y todo apunta a resultados prometedores, pues estaríamos hablando de curar la pérdida de audición en niños con problemas genéticos, en este caso, para este gen en concreto. Y eso sí que es un cambio
brutal. O sea, a mí me parece ciencia ficción, te lo digo. Al final se revertiría o sea, se conseguiría fabricar la proteína que necesita ese cilio para funcionar bien y se regeneraría la estructura, digamos, y la funcionalidad de ese cilio. Eso es, todavía no hay información a tanto tiempo, pero todo apunta a que funciona muy bien. Sí, sí. Esto ya se hace en algunos trastornos neurológicos, hay ensayos clínicos como por ejemplo el síndrome de Equi frágil, la esclerosis tuberosa, en los que se ha visto que incluso no solo es que frena el proceso evolutivo, sino que se revierten las alteraciones estructurales y demás. O sea, que son cosas de alta trascendencia, ¿no? En el futuro de estos chicos. Esto mucha gente no lo sabe. Tú hablas de todo esto en tu canal de YouTube. ¿Cómo usas ese canal que te llevó a crearlo, a desarrollarlo y demás, para educar entre comillas, informar a la población, a padres y demás sobre este tipo de patologías y estos problemas? Decíamos antes de entrar a la entrevista que lo habías hecho sin ninguna finalidad personal, profesional, pero que ahora te estabas encontrando que la gente te pedía poder tener una consulta contigo y demás. Al final la gente lo que necesita es información, ¿verdad? Claro. Mira, pasa una cosa. Al principio contaba que yo desde pequeñito pues, había tenido una pérdida de audición de un oído, que eso no me ha frenado en nada de mi carrera profesional ni personal. Pero claro, te pones un poco a pensar y yo pienso en mis padres en aquella época, ¿no? Iban al otorrino y el otorrino hacía unas cosas, a veces decimos cosas en la consulta como que nadie nos entiende. Y yo me encuentro en mi día a día en la consulta a mucha gente que viene y que a mí me cuesta considerar que son enfermos, ¿vale? No hablo ya solo de niños, hablo también de adultos. Tenemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo bienestar. O sea, que estas personas no están sanas, pero yo no les encuentro una enfermedad. Y te das cuenta que hay muchas cosas que se curan, entiéndeme, entre comillas, ¿no? Conociendo suficientemente tu problema. O si no se curan, por lo menos eres capaz de enfocarla de otra forma y mejorar tu calidad de vida. Entonces, un poco con la idea, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, con la idea de empoderar al paciente y que el paciente sepa qué le pasa, por qué le pasa, y también un poco, pues, porque va con mi personalidad, no lo sé, siempre me ha gustado mucho la tecnología, es verdad que no soy muy de redes sociales, pero pues, siempre he usado mucho YouTube porque me parece una herramienta como súper interesante. Pues me lancé a hacer un poco esto desde mi casa con el móvil, porque me gusta también pues ver cómo funciona, jugar con la tecnología, como te digo, y todo. El problema que me he encontrado, pues que ahora hay gente que me escribe que quiere una consulta conmigo, que quiere una teleconsulta, gente que me contacta desde México, desde Colombia, y yo no tengo ahora una infraestructura montada para esto, me refiero, no les puedo dar... No les puedo dar una solución ni una consulta porque ni lo tenía pensado ni pensaba que iba a tener esta repercusión. A ver, entiéndeme, esta repercusión que, bueno, sí, que hay gente que los ve y tal y que le ayuda. Entonces, pues... Sí, tienen más de 100.000 suscriptores. O sea, hay mucha gente alrededor del mundo, no toda, claro, que necesita o que busca información de estos temas, ¿no? De hecho, mi canal creo que se ve más en México que en España. Creo que se van alternando España y México como los dos países con más visualizaciones. El mío igual, yo tengo ahí México-España parecido, sí. Entonces, claro, pues no sé qué hacer con esto. Esto es una cuestión un poco ahí personal. No sé cómo gestionarlo, no sé si hacer algo para poder dar soporte a esas personas. A veces me escriben correo o me escriben al Instagram o me ponen un comentario. Tampoco tengo nadie como tú que tiene a Chris que te ayuda un montón. No tengo nadie específicamente encargado de marketing que me ayude con esto. Tampoco puedo tenerlo porque me costaría un dinero que tampoco estoy ganando porque esto no le saca un rendimiento económico. Entonces, bueno, para mí es como muy complicado todo esto. No sé cómo gestionarlo. Que la gente no crea que con 100 o 150.000 suscriptores en YouTube no se hace rico, ¿eh? Me cuesta... cuesta el dinero. Lo que gano con ese dinero, que no tengo ningún problema en decir, que son en torno a unos 500 euros al mes, una cosa así, me paga para la cuota de autónomo que me he tenido que dar de alta para pagar ese servicio, un gestor que me haga los papeles, o sea que al final me queda un día para irme a merendar con mi mujer y con mi hijo, o sea que no gano dinero con esto. Entonces, bueno, pues no sé si seguir simplemente un poco haciendo esto por hobby o darle una vuelta. Te voy a dar una idea que lo mismo te interesa. Ya después te lo cuento. Vale, perfecto.
Una cosa, Dime. una experiencia de un paciente que te haya marcado especialmente y expectativas de futuro en lo que es la colaboración dentro del mundo del neurodesarrollo entre el área de la otorrino y los otros profesionales del neurodesarrollo. Yo soy ahora neuropediatra, pero logopeda, neuropsicólogos, centros educativos, ¿vale? PT, AL y demás, que hacen mucho trabajo, lo hacen muy bien, pero a veces no tienen un conocimiento claro de lo que es los procesos neurológicos, los procesos de aprendizaje relacionados con los sentidos y demás. Estas dos cosas, experiencia y expectativas de futuro. Pues mira, experiencias personales con pacientes concretos, me dices. Sí. Pues la verdad que tengo esa tendencia como a implicarme un poco más con los pacientes, especialmente pediátricos, especialmente con los niños que tienen pérdidas de audición de uno o de los dos oídos, pérdidas de audición recuperables, que son hasta ahora el 100% de mis pacientes niños con pérdida de audición, ya sea o con implante o con audífono o con otro tipo de cirugía, ¿vale? Y me implico un poco pues por esa experiencia, por esa vivencia personal que he tenido yo desde niño. Entonces, muchas veces hablo con los padres y mantengo con ellos esta conversación, ¿no? En la que les digo, si tu hijo, o sea, con esfuerzo, si está encima y con una serie de ayuda, a veces más, a veces menos, va a poder tener un desarrollo completamente normal y hacer una vida normal con el tratamiento. Y entonces, pues hay muchos padres que esto lo abrazan, digamos, y dicen, pues vamos a por ello y tal. Y hay otros que, me estoy acordando de un caso concreto que me dijo, bueno, pero es que nunca van a ser, por ejemplo, bomberos o van a estar en el ejército. Bueno, que sí, entiéndeme, ¿no? Pues sí, es como todo, la cara y la... No, yo tampoco, o sea, yo tengo un nistagmos congénito, ¿sabes? Ya, o sea, ya te he visto, ya. Sí. Para ser médico militar, que es una cosa que me habría planteado en su momento, pero en fin, Bueno, pues que todos tenemos nuestra tara y nuestro problema. eso es... Con el oído bien a lo mejor tampoco lo iba a ser. O sea, no todos somos iguales ni tenemos que serlo. Pero puede ser... tenga mucho sentido. Claro, puede ser una persona globalmente completa hoy en día, afortunadamente, con este tema. Y en cuanto a expectativas de colaboración con los neuropediatras, en mi ámbito laboral en concreto, me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque veo que yo derivo muchas veces a una consulta, consulta de neuropediatría y tal, y ni siquiera estoy seguro que el 100% de las veces sea un neuropediatra con una formación específica en esto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues lo ideal es formar a pediatra y sería mejor todavía neuropediatra implicado en este tema, ¿no? En que entendieran realmente cuáles son las causas de la pérdida, qué se puede hacer. Tú le dices a cualquier médico, le hablas de un implante coclear y no sabes si le está hablando de un implante coclear o de una prótesis de oído medio. Entonces, claro, pues hay que estar, o sea, hay que tener gente como formada en esto para que entiendan qué pasa, la expectativa, hasta dónde podemos llegar. Entonces, a mí eso me encantaría. La realidad es que en el día a día es complejo y me has dicho antes que no tuviera pelo en la lengua y que dijera lo que quisiera, y es verdad que en el mundo médico, o sea, yo considero que los médicos mucho, a lo mejor me incluyo también, ¿no? Pues tenemos ahí un tema de ego, nos cuesta colaborar con otros profesionales, a veces lo que se sale un poco de lo nuestro como que lo miramos así de lado y tal, entonces hay que luchar un poco contra eso y encontrar colaboración de verdad, ¿no? Porque es como que cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco y... Oye, ya hablando de incorrecciones y de políticas incorrectas, vamos a abrir un melón. Vale. Siempre podemos preguntarle a Cristina Pedroche, ¿no? Que está muy puesta en todo esto de la medicina, los niños y demás, ¿no? Pues mira, no estoy de acuerdo en el comentario y como lo dijo, pero, y no es un ataque a los pediatras, ¿vale? Pero... es verdad que yo creo que conforme la sociedad va cambiando y aparecen médicos como tú y como yo que divulgamos, a veces las personas llegan a consultas en las que se encuentran con cosas que muchas veces chocan con lo que han leído, con lo que le han dicho. Hombre, no todos los médicos pueden estar actualizados completamente todo el rato en todo. O sea, exigir eso a un médico es difícil, sobre todo porque la formación de estos médicos... Termino, te dejo, porque la formación de estos médicos depende de nuestro bolsillo. Mira, yo llevo solo en los últimos 4 años
¿vale? Gastado en formación de mi bolsillo que no repercute en mi cuenta del banco porque mi salario ni cambia ni cambiará en los próximos 30 años, llevo gastado entre 30 y 35.000 euros, ¿vale? O sea, solo en formación, no te hablo de información de otras cosas, no, formación específica, médica, de cirugía, de máster, de tal, solo para esto. Muchas veces te lo plantea y dice, o sea, está bien que salga ahí y que diga eso porque me parece fantástico que luche que entiendo que es lo que hace, por un país con mejores médicos. Pero ¿quién paga mi formación? ¿Quién me manda un año a aprender a operar a Londres? ¿Quién me paga un máster para que yo... ¿Quién me da horas a la semana para que yo pueda publicar? Ahora, por ejemplo, esta semana pasada deposité la... Lo que tú gastas en formación y el tiempo que las tienes que dedicar fuera de tu jornada laboral. Claro. Con tu familia, con tu hijo, en fin. Es un tema que hay que abrir, es un melón que hay que abrir. Muy complicado. Hace una semana depositaba la tesis doctoral. Los administradores y hablan de poner IVA en la sanidad privada, porque cursos para explicarte lo que no tienes supuestamente que recetar, lo que no tienes que poner y de eso sí te lo hacen, ¿a que sí? Eso sí. Hace una semana depositaba la tesis doctoral. Bueno, me falta defenderlo delante del tribunal y tal, pero bueno, parece que todo va hacia adelante. Ya lo comunicaré cuando lo consiga. Pues la depositaba en la universidad y tal, y pensaba, joder, esto ha sido como una especie de lucha continua contra el sistema. El sistema tampoco está preparado para esto. Es una cosa, es todo como muy complicado. Que luego se dice muy fácil en un programa de televisión. Ojo, que estoy parcialmente de acuerdo con algunas cosas de ese mensaje, pero es difícil ver las dos caras ahí, ¿eh? Es muy complicado. Para terminar, siempre hago estas 5 preguntas para hablar de otros temas a nivel personal y demás, que se responden muy rapidito, y si además me das un porqué, pues mejor. ¿Café o té? Pues mira, suelo tomar café, pero yo soy de Melilla. Y cuando voy a Melilla... ¿Eres melillero? Soy melillero o melillense, según. Y cuando voy a Melilla... Es que mi mujer tiene familia la familia de mi mujer es de Málaga. Por el barco, sí. Su familia vive en Melilla. Entonces, melillense, melillero, el avión, el melillero y demás. Eso es. Pues como soy de Melilla, cuando voy siempre me tomo mi té con hierbabuena, que eso está fantástico. Sí. ¿Mar o montaña? Pues en mi caso mar, siendo de tierra de mar y habiendo vivido delante de la playa toda la vida. Ahora estoy en Madrid, me casé con una madrileña, pero mar, siempre mar. Sí. Yo soy de San Fernando, en Cádiz, y también el mar me atrae mucho. De hecho, en Melilla estaba una vez en una boda y siempre me decían, esto es muy pequeño, y cuando llegas allí dices, hostia, pues es verdad que es pequeño, ya no puedo avanzar. Y es más pequeño todavía. La semana siguiente de Melilla y de Ceuta tenemos muchas consultas tenemos muchas pacientes en la consulta porque hay demanda y allí no hay buenos servicios, ¿no? No hay de hecho algunos servicios. Tuve una familia de allí y le dije, pues la semana pasada estuve yo en una boda allí en Melilla. Me dice, la de Pedro, ¿no? ¿Os conocéis todo? Dice, sí, yo estaba tocando en el grupo, yo era el del teclado. Digo, joder, qué chico, pues verdad. Suele pasar. ¿Lectura o deporte? Pues mira, no me gusta el deporte, me gusta hacer ejercicio, ¿vale? Me gusta, ejercitarme porque me ayuda mucho a liberar estrés y tal, pero si tengo que elegir me quedo con la lectura. Me gusta muchísimo leer. Antiguamente me gustaba mucho la ciencia ficción y tal, ahora estoy leyendo más clásico y me ayuda, es una cosa que es fantástico, lo recomiendo a todo el mundo, la lectura es apasionante. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues mira, mi libro favorito es muy complicado. Probablemente fuera, por decir uno así que se conoce bastante, El Señor de los Anillos, la lectura del Señor de los Anillos. Me lo habré leído, no sé, 5, 6, 7 veces, en español, en inglés, en versión original, no sé qué tal. Me parece un libro que trata de muchas cosas, no solo de fantasía, y tiene un mensaje debajo brutal. Ese me gusta muchísimo. Y recientemente he dado con una editorial que me gusta un montón, que se llama Blackie Books, no me llevo comisión, te lo prometo, que saca clásicos, pero adaptados para que lo podamos leer. Y recomiendo muchísimo La Odisea, de esa editorial en concreto, porque merece la pena, ¿eh?
Bueno, pero los etiquetamos en el vídeo que se enteren que has hablado de ellos. Sí. Eso es. Muy bien, muy bien. ¿Comida favorita? Pues nada, la verdad que me gusta comer absolutamente todo, ¿eh? No sé decirte un plato, como si se fuera a acabar, como si se fuera a acabar el mundo, es una cosa. Todo, me gusta todo. ¿Anécdota más divertida en familia? Jo, esa es complicada porque tengo, o sea, la familia al final, ¿no? La familia, mis padres, mi niñez, o la familia, actualmente mi mujer y mi hijo. Ahora, respecto del niño y de la familia. Jo, pues si es que ahora cada día, con el niño cada día es como un mundo, es como divertido. Va a hacer 15 meses ahora, esta semana. El mío va a cumplir 5 años en agosto. O sea que es un momento brutal. Entonces disfruto cada día, cada momento, cada tal. No estoy deseando que termine esto, pero hoy tengo la mañana libre, entonces estoy deseando que termine para irme a por él y tal. Entonces, joder, es que cada momento, que la paternidad es brutal. Y quiero mandar aquí como un mensaje, ¿no? Que es como que afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Es como que ahora cada vez podemos estar más implicados con los niños, con el desarrollo, ¿no? Esa visión que teníamos antes, ¿no? Hay muchos compañeros comentan, no, pues yo tuve la figura del padre ausente que no estaba y tal. Yo creo que estamos consiguiendo que mejore y que cambie y bueno, yo estoy súper contento, súper contento. Yo este año tengo un reto que es un consejo diario sobre temas que tienen que ver con neuro o no. O no. Hablo de todo, ¿vale? Y eso empezó porque hace 2 años, un verano, que llegaba el mes de agosto, digo, bueno, y era yo que cuento en mi canal de YouTube. Sí, ¿qué voy a contar ahora? Si es que ahora estoy de vacaciones. Y me puse a contar consejos del día a día cuando sacaba a mi hijo de paseo por las mañanas. Entonces me iba al parque y mientras estábamos por el parque iba contando, mira, por aquí no sé con mi hijo, no sé qué. Y a la gente le gustó. Y digo, pues ahora que ha acabado esto, tengo que seguir contando algo del día a día. Pues me voy a poner un reto de un vídeo diario con consejos. Oye, te lo recomiendo y además vemos cómo podemos hacer algo juntos, porque para los chavos es divertido. Estoy 100% abierto a lo que tú quieras, Manuel. Pues Ignacio o Nacho, como te diga, un auténtico placer. Muchas gracias. Ahora cuando acabes no te olvides que te voy a dar la recomendación de lo que hemos hablado. Y tenemos pendiente también un directo que creo que íbamos a hacer en Instagram, así que lo vamos a cerrar para contárselo a todas las familias y que todo el mundo esté al día de ello y no se lo pierda. Un fuerte abrazo y hasta entonces. Un abrazo. Gracias, Manuel. Chao, chao. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, la alta capacidad, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.